parallels would continue. Both the Titan and the Titanic were the same approximate length and width. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy vamos a ver acontecimientos que ocurrieron por casualidad y que cambiaron la vida de las personas para mal. The Germans are not only planning on a fast blitzkrieg campaign that's going to knock the Soviet Union out of the war in 6 to 8 weeks, but they need a fast victory. El archiduque Francisco Fernando toma una vuelta equivocada. A veces una sola casualidad es lo único que se necesita para cambiar el mundo. Archduke Franz Ferdinand, heir to the throne of the Austro-Hungarian Empire. Today, he will be assassinated. This is the spark which will ignite the First World War. El viaje del archiduque Francisco Fernando a Sarajevo en 1914 provocó atentados contra su vida, lo que lo obligó a cambiar de ruta. Las órdenes se dieron en alemán, por lo que el conductor checo no se enteró a tiempo. Tomó una vuelta involuntaria, lo que puso al archiduque directamente en el camino de Gavrilo Princip. Antes de que pudiera dar la vuelta, recibió un disparo mortal. Solo hizo falta un momento desafortunado para llevar a cabo el asesinato y además desencadenar uno de los conflictos más mortíferos en la historia mundial. It was a terrorist group, the Black Hand, that killed the Archduke. But by blaming the Serbian government, not the terrorists, Austrian hardliners saw a chance to take care of troublemaking Serbia once and for all. Things quickly spiraled out of control. Más tarde se descubrió que la matrícula del vehículo del archiduque era A111118, lo que en sí mismo es otra coincidencia, ya que el armisticio se firmó el 11º día del 11º mes de 1918, poniéndole fin a la guerra. El RMS Titanic cancela un simulacro. Es desgarrador recordar una tragedia y darse cuenta de que una revisión de seguridad pudo haber evitado algunas de las pérdidas. Under the command of Captain Edward J. Smith, Titanic is just past the midpoint of her journey to New York. Steaming at nearly full speed, she's scheduled to arrive on time Wednesday morning at White Star's Pier 59. Aunque los botes salvavidas del RMS Titanic se sometieron a una prueba preliminar el 25 de marzo de 1912, el capitán canceló el simulacro de seguimiento previsto para el 14 de abril. Más tarde esa misma noche, su decisión se volvió en su contra cuando chocó contra un iceberg. Como se había cancelado el simulacro, varios pasajeros no sabían a dónde ir para evacuar. As the ship's fate became clear, the crew ordered passengers up on deck, ready for evacuation. Varios miembros de la tripulación tampoco habían sido informados, lo que provocó que los botes se desplegaran incorrectamente y quedaran medio vacíos. La terrible coincidencia provocó la muerte de más de 1,400 personas y uno de los peores desastres en la historia marítima. La primera y última víctimas británicas de la Primera Guerra Mundial. Muchos conflictos suelen comenzar y terminar de la misma manera, con la muerte de un soldado. Sin embargo, lo que es menos común es que ambos ocurran en el mismo lugar. Because it was in these fields that the first major battles of the Great War were fought. And it was in the same fields 4 years later that the war stopped. En 1914, John Parr se convirtió en la primera víctima británica de la Primera Guerra Mundial. Murió en Nauburg, Bélgica, solo 17 días después de comenzar los combates. Poco más de una hora antes de que se declarara el armisticio en 1918, George Ellison fue el último soldado británico en caer. También encontró su destino en Nauburg, a poco más de 6 metros del lugar donde Parr había perecido 4 años antes. And George is the very last British soldier to die in combat during the First World War. He's a barman from Leeds, and he fights throughout the First World War. He was here in 1914. Perhaps he'd met John, but he fights his way through the whole First World War, and then he's killed just an hour and a half before the minute hand ticks to 11 o'clock. Sus tumbas ahora están una enfrente a la otra, un recordatorio constante de las coincidencias que resultó de sus muertes. Edward Gallard y Robert Shafran, el reencuentro. Reencontrarse con hermanos perdidos hace mucho tiempo debería ser motivo de celebración. Well, it's pretty unparalleled. I mean, you meet your two identical triplets. You can't compare it to anything. Para los trillizos Edward Gallant, Robert Shafran y David Kellman fue tanto una bendición como una maldición. Todo comenzó en 1980 cuando Shafran asistió por casualidad a una universidad comunitaria en Nueva York, donde Gallant
se había apuntado un año antes y lo confundieron con él. Su reencuentro esa noche se convirtió en una noticia nacional, lo que les permitió reencontrarse con Kellman meses después. Disfrutaron de una pequeña fama durante un tiempo, hasta que se enteraron de que habían sido separados al nacer para poner a prueba el fenómeno de la naturaleza frente a la crianza. All three of you, someone came around, you were all individually studied. Filmed. They were filmed. Tested and intelligence tests, square pegs, round holes, all that stuff. Conocer más detalles sobre sus vidas fabricadas supuso una tensión para su relación y trágicamente llevó a Gallant a quitarse la vida en 1995. Las tumbas acuáticas del SS Marion y el SV Mystic. Puede que una tragedia los separara, pero otra los reunió de una manera inesperadamente escalofriante. En 1919, el SS Marion comenzó a viajar hacia Buffalo, Nueva York, remolcando la goleta Mystic. A las pocas horas de iniciar el viaje, un vendaval sobre el lago Superior alcanzó a ambos barcos. El primero no estaba equipado para soportar las condiciones, lo que provocó su hundimiento y la muerte de los 17 tripulantes. El Mystic resultó dañado, pero sobrevivió. 2 años más tarde estaba siendo remolcado por la misma zona cuando inició otra tormenta. Esta vez, el Mystic no tuvo suerte. El barco y los 7 tripulantes se hundieron. Por casualidad, se hundió no muy lejos del Myron, lo que los volvió a unir en un trágico giro del destino. La primera novela de Chris Cliff coincide con los atentados del 7 de julio. Que cualquier logro ocurra el mismo día que una tragedia es una desafortunada coincidencia. Que ese éxito esté intrínsecamente ligado a dicho desastre es aún peor. I think it's me doing what I like doing best, which is to tell the story of an ordinary person who gets caught up in something bigger than they can easily handle. Cuando Chris Cliff escribió Incendiary, una novela sobre una madre que intenta recuperar su vida después de perder a su familia en un atentado terrorista, no tenía ni idea de lo oportuna que fue. El día de su publicación hubo 4 atentados con bomba en Londres, dirigidos contra los principales centros de transporte. Como resultado, 52 personas perdieron la vida y más de 700 resultaron heridas. Nadie quedó más conmocionado por esta devastadora coincidencia que el propio Cliff, que incluso llegó a preguntarse si había sido él quien había traído este horror a la ciudad. I worry about what happens to the victims. I worry about what happens to the survivors after the news agenda has moved on. I worry about how people rebuild their lives when they've been shattered. La revista Life comienza y termina con George Story. El 23 de noviembre de 1936, el mundo le dio la bienvenida tanto a un niño como a una publicación semanal. Set up in 1936, Life magazine believed that pictures could change the world. Para conmemorar su primer número, la revista Life tomó una foto de George Story, que entonces tenía 14 segundos de vida, y la acompañó con un titular que anunciaba el comienzo de la vida, ya que disfrutaron de éxito individual en el campo del periodismo. Cuando los costos se elevaron demasiado, la revista dejó de imprimirse en el año 2000, y tenían previsto incluir una foto de Story en su último número. Por una triste casualidad, había fallecido unos días antes. Tanto su vida como la de la revista parecían haber estado conectadas desde el principio hasta el final. Su muerte se mencionó en el número de despedida, completando el ciclo de vida que había comenzado. And what a role Life played. Sometimes guardian, sometimes magician, and always, I think, a kind of teacher. La broma de la página de Wikipedia de Chris Benoit. En el 2007, la nación quedó conmocionada al conocer la noticia de que la estrella de la WWE no solo se había quitado la vida, sino la de su familia. Lo más importante fue que la página de Wikipedia de Chris Benoit se había actualizado para informar de la muerte de su esposa varias horas antes de que se encontraran los cadáveres. Is he in trouble? No, I don't think so. All right, as I say, what it's created is a big frenzy. That part I understand. All right, because he posted before they found the bodies, before anybody knew anybody was dead. Las autoridades inicialmente pensaron que el editor podría estar relacionado con los violentos crímenes. Sin embargo, tras localizar al usuario anónimo y llevarlo a declarar, descubrieron que había sido una coincidencia. El responsable solo había hecho una broma al incluir en la página un dato que entonces se desconocía, sin saber que sus acciones habían tenido un desenlace aún más oscuro en la vida real. But now you see how what you think can be pranks can, you know.
I mean, you can turn yourself from a prank to a murder suspect. The Deadly Double y Pearl Harbor. En 1941 comenzaron a aparecer en las revistas anuncios de un nuevo juego llamado The Deadly Double. On Sunday, December 7th, 1941, shortly before 8 a.m., Japan launched a surprise attack on the United States of America by bombing the U.S. Naval Base at Pearl Harbor, Hawaii. Algunos de estos anuncios incluían símbolos extraños, desde un refugio antiaéreo hasta la palabra advertencia en varios idiomas. También se incluía un par de dados que mostraban los números 12 y 7, a pesar de tener 6 caras. Cuando estos comenzaron a circular, no llamaron mucho la atención, pero cuando el ejército japonés atacó la base naval un año después, el 7 de diciembre, la gente comenzó a preguntarse si el juego era una advertencia de lo que estaba por venir. This kind of attack had never been launched before, by which I mean this kind of attack, an attack by carrier-based aircraft. And Pearl Harbor was a target-rich environment. Décadas más tarde, la viuda del fabricante del juego confirmó que había sido una coincidencia desafortunada y no una alerta a considerar. El destino de Margaret y John Naylor. En 1916, los ciudadanos irlandeses se levantaron para combatir el dominio británico en su país, en una rebelión que ahora se conoce como el Alzamiento de Pascua. Casi 500 personas perdieron la vida, pero ninguna tuvo una coincidencia tan trágica como Margaret y John Naylor. Este último había sido reclutado para la Primera Guerra Mundial y enviado a Francia a combatir, dejando atrás a Margaret y a sus hijos. El último día del levantamiento, ella se enfrentó a las caóticas calles y recibió un disparo que la dejó gravemente herida. No sabía que ese mismo día su esposo había sido víctima de la guerra química en un ataque con gas. Aunque el cuerpo de él no pudo ser recuperado, a los dos les pusieron una lápida compartida para conmemorar sus muertes simultáneas. La apertura de la tumba de Tamerlán. El 22 de junio de 1941, Alemania rompió el pacto Molotov-Ribbentrop al invadir la Unión Soviética. Adolf Hitler launched Operation Barbarossa, Germany's invasion of the Soviet Union. It was the beginning of a campaign that would ultimately decide the Second World War. Esto formaba parte de la Operación Barbarroja, su intento de quedarse con el control de la región. Sin embargo, puede que hubiera algo más que malas alianzas en juego. Un día antes, antropólogos de la URSS habían ido a investigar una tumba que, según se dice, pertenecía a Tamerlán, un antiguo conquistador. Supuestamente su tumba estaba maldita y la maldición recaía sobre quienes la abrieran. A pesar de las advertencias, los expertos soviéticos siguieron adelante con su plan. 3 días después, el ejército alemán atacó y provocó muerte y destrucción. Es discutible que la culpa haya sido de la maldición, pero el momento en que ocurrió lo convierte en una de las coincidencias más extrañas de la historia. Hitler's ideological assumption that Soviet society would collapse when they kicked the door in could not have been further from the truth. La premonición de Naufragio de Poe. Puede que fuera uno de los autores de terror más prolíficos de su época, pero una casualidad como esta es espeluznante incluso para él. En 1838 se publicó la novela de Edgar Allan Poe, la narración de Arthur Gordon Pym, de Nantucket. Esta cuenta las aventuras de un marinero, entre las que está su huida de unos caníbales. En el libro aparece un personaje llamado Richard Parker, que cae víctima de dichos caníbales. Poco menos de 50 años después, ocurrió un suceso similar en la vida real con el hundimiento del yate Mignonette. 4 tripulantes quedaron a la deriva, incluido el grumete que casualmente se llamaba Richard Parker. Por desgracia, las coincidencias no terminaron con su nombre. Al igual que su homónimo, Parker fue sacrificado y devorado. Conexiones entre los presidentes Lincoln y Kennedy. Se dice que la historia se repite. Para confirmarlo, basta con observar la cantidad de coincidencias de estos presidentes de Estados Unidos. Abraham Lincoln y John F. Kennedy. Empieza con sus carreras políticas, ya que ambos comenzaron en el 46 en sus respectivos siglos y fueron elegidos presidentes en los años 60. También continúa con sus muertes prematuras. Ambos recibieron un disparo en la cabeza un viernes y sus asesinos fueron ejecutados extrajudicialmente en el plazo de un mes tras el crimen. Por si eso no fuera suficientemente aterrador, a ambos les sucedieron hombres sureños con el apellido Johnson. Ya sea un caso de repetición o una serie de trágicas coincidencias, parece que estos dos estaban vinculados de alguna manera.
El Titan y el RMS Titanic. Poe no es el único que haya predicho un desastre naval. A principios del siglo XX se publicó Futility, de Morgan Robertson. His story would follow the same plot as the Titanic. His ship would also be traveling to the United States. In fact, its destination was New York. Este libro se centra en un enorme transatlántico llamado The Titan, que se hunde en el Océano Atlántico Norte tras chocar levemente con un iceberg. En el relato no había suficientes botes salvavidas a bordo, lo que provocó la muerte de todos los pasajeros y tripulantes excepto 13. ¿Te suena familiar? Eso es porque tiene un parecido sorprendente con una tragedia de la vida real. El hundimiento del RMS Titanic. From this moment, no matter what we do, Titanic will founder. But this ship can't sink. She's made of iron, sir. I assure you, she can. And she will. It is a mathematical certainty. Las coincidencias son tan precisas que se consideró que el autor era clarividente, algo que él negó. Aunque hay algunas diferencias entre la ficción y la realidad, las similitudes son demasiado obvias como para ignorarlas. La mala suerte de Maureen Wilcox en la lotería. Las probabilidades de ganar enormes cantidades de dinero con un solo boleto son de aproximadamente 1 en 300 millones. En 1980, Maureen Wilcox superó esas escasas posibilidades cuando adivinó los números en la lotería de Rhode Island y Massachusetts. Parecía que volvería a casa con una riqueza incalculable, pero desgraciadamente, su buena suerte se esfumó casi tan pronto como llegó. Los números que había elegido para Rhode Island ganaron en Massachusetts y viceversa. Cuando se aclaró la situación, su condición de ganadora fue revocada, sus 2 apuestas quedaron anuladas y pasó de ganarlo todo a no llevarse absolutamente nada a casa. El destino atrasado de Henry Sigland. La muerte siempre llega para todos. Henry Sigland lo aprendió por las malas cuando una bala volvió para vengarse 20 años después de haberla disparado. Todo comenzó en 1893, cuando terminó su relación con su entonces novia, quien, según se dice, se quitó la vida. A su vez, el hermano de ella culpó a Sigland e intentó dispararle. La bala lo rozó y se incrustó en un árbol, pero finalmente cayó en el olvido. 2 décadas más tarde, Sigland decidió talar el árbol de su propiedad. El hacha no pudo cortar la madera debido a su grosor, por lo que decidió utilizar dinamita. La explosión provocó que la bala, que casualmente seguía intacta, saliera disparada y lo alcanzara. Humberto I de Italia y su doble. Encontrar una réplica exacta de uno mismo es una coincidencia sorprendente. Por desgracia para Humberto I de Italia, esa fue la menos trágica de sus casualidades. El 28 de julio de 1900, el monarca llegó a un restaurante en Monza, Italia. Ahí fue recibido por el propietario, que casualmente era idéntico a él, pero sus similitudes no terminaban ahí. Todo desde los nombres de sus familiares hasta el día en que alcanzaron el éxito individual era igual. Al día siguiente invitó a su doble al palacio. Por desgracia, el doble había sido asesinado en un acto de violencia con armas de fuego. Más tarde, ese mismo día, le dispararon a Humberto. Al igual que estuvieron conectados en vida, también lo estuvieron en la muerte. Tragedias durante la construcción de la presa Hoover. En un proyecto tan grande como este, las víctimas mortales son por desgracia inevitables. Durante la construcción de la presa Hoover, decenas de trabajadores perdieron la vida. En 1921, J.G. Tierney se convirtió en una de las primeras víctimas mortales de la construcción cuando la barcaza en la que trabajaba fue arrastrada por las olas. Su cuerpo desapareció y nunca se volvió a encontrar. 14 años más tarde, en 1932, su hijo Patrick se aventuró a trabajar también en la presa. En un momento de devastadora coincidencia, también murió en el trabajo al caer de una de las torres de entrada. Fue un momento en el que se cerró el círculo de la peor manera posible, ya que ambos dejaron a viudas afligidas. Mark Twain y el cometa Halley. Puede que algunas coincidencias sean trágicas, pero siguen siendo poéticas a su manera. Poco antes de que el emblemático autor Mark Twain viniera al mundo en 1835, el escurridizo cometa Halley se encontraba más cerca de la Tierra que en ningún otro momento desde 1759. Más de 60 años después, comenzó a acercarse al planeta una vez más. En ese momento, Twain sintió que él y el cometa estaban intrínsecamente conectados. En su biografía, publicada el año anterior, mencionó lo decepcionado que estaría si no deja este mundo con él. Al día siguiente de que el cometa alcanzara su punto más cercano, falleció junto con él. Aunque supuso el fatídico final de la vida del autor, en última instancia, fue por lo menos apropiado.
¡Hey! Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Muy bien, vayamos al final. Gemelos fallecen de forma similar con pocas horas de diferencia. En un día del 2002, dos gemelos de 70 años no identificados fallecieron en extrañas circunstancias. El primero encontró su destino a primera hora del día, tras ser atropellado por un camión mientras montaba en bicicleta en Raji, Finlandia. Solo un par de horas más tarde, antes de que pudieran identificar al primero, su hermano también fue atropellado por un camión, a menos de 1,5 kilómetros del lugar donde había fallecido el primero. La escalofriante coincidencia llamó la atención de las autoridades que trabajaban en el lugar, quienes incluso señalaron lo extraño que había sido el suceso, sobre todo teniendo en cuenta que no había forma de que el segundo pudiera saber que el primero había fallecido. ¿Cuál de estas fatídicas coincidencias te parece más trágica? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de WatchMojo Español.